más o menos unas 2 horas, teníamos en el programa al embajador de Irán. Bahram Sharabeddin nos decía: habrá una respuesta proporcionada de la República Islámica de Irán ante la agresión estadounidense, proporcionada. Y lo dijo el embajador aquí, haciéndose eco de la posición de su gobierno y en concreto también del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien dijo ayer en Naciones Unidas y hoy en Moscú que están esperando una decisión final del líder supremo de la revolución, del ayatolá Ali Jamenei, para concretar esa respuesta proporcionada. De hecho, una respuesta proporcionada podría ser perfectamente cortar el estrecho de Hormuz. Ya les he explicado lo que significaría eso para el tráfico de combustible en el mundo. Subida del precio del barril de petróleo, natural, esto es lógico, puede llegar a pasar. De hecho, ya ha subido a los $75 el barril Brent, subió el viernes, esa cotización se mantiene, pero si se cierra el estrecho de Hormuz, el problema puede ser todavía peor. Hablaremos de ese impacto con 3 expertos. Vamos por orden. Felipe Limarino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Don Roberto Chambi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A los compañeros del equipo, bueno, a las órdenes. Y Samuel Montaño, que es experto en seguridad y defensa, a quien siempre es un gusto tener en el programa. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Sam? Buenos días. ¿Todo en orden? ¿Les parece si ponemos la cortina de...? No, todavía no, otro día. En otro momento pondremos la cortina de primeras noticias de bolsillo. Felipe, el embajador ha hablado esta mañana aquí en el programa de una respuesta proporcionada. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, lo que podemos entender por una respuesta proporcionada cuando nos enfrentamos a enemigos como Israel, desde la perspectiva iraní, como Israel o Estados Unidos, no se refiere, yo creo, es mi percepción, y creo que también es yo creo que es un criterio racional, ¿no? Diferente a Israel y Estados Unidos que no están actuando racionalmente en este momento, lo que nosotros vamos a ver de parte de Irán es una respuesta muy bien pensada, ¿no? Muy bien calibrada, coordinada con sus aliados. Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Si se le dispara, por ejemplo, que es lo que ha estado haciendo Israel, un misil, o se estallan coches bombas en suburbios de Teherán, lo que va a hacer Irán es atacar objetivos militares y no civiles. Lo que ha estado haciendo Israel es atacar no solamente objetivos militares, sino también civiles, lo cual es un crimen de guerra. Además de que Israel ha comenzado, fuera de toda la normativa internacional, sin ningún tipo de justificación, el bombardeo sobre Irán, lo cual ya es irracional, ¿no? La respuesta de Irán está dentro del marco del derecho internacional y dentro también de lo que se llama un derecho de retorsión, ¿no? Si tú me haces esto, yo te doy, pues yo te respondo más o menos de una manera similar, ¿no? Entonces, Irán es un actor racional en este momento, frente a Estados Unidos y frente a Israel, que no buscan precisamente bombardear Irán para evitar que Irán pueda producir bombas nucleares. Lo que están buscando es un cambio de régimen. Eso es simplemente uno. 2, atacar a los BRICS y dentro de eso atacar a China. Porque aquí hay algo, y no sé, yo le pasé a Gabriela un mapa. Muy bien, pero vamos a ver ahora que venga Gabrielita. A mano, sí. Hasta el 25 de mayo ya se había lanzado un corredor ferroviario que comenzaba en Urumqi, China, pasaba por Kazajstán, Tayikistán y llegaba hasta Teherán, ¿no? Y era un corredor que pues ya estaba financiado, tiene que construirse y que evitaría el bloqueo que Estados Unidos está haciendo sobre Irán, y porque por ahí entraría todo tipo de mercaderías desde China, es decir, evitaría completamente ese bloqueo, ¿no? Entonces,
Uno, es contra China. Dos, es contra los BRICS. Y tres, pues lo que se busca es un cambio de régimen, no una desnuclearización. Todo lo contrario. Lo que va a pasar ahora, yo creo que hay una alta probabilidad de que Irán se retire de todos los tratados de no proliferación nuclear porque no están funcionando. Por ejemplo, no todos están contra Irán diciendo pues quiere producir bombas nucleares, pero nadie está señalando a Israel dentro de esa comisión, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento una respuesta proporcional de parte de Irán significa eso, actuar dentro del margen de la racionalidad y ver las cosas estratégicamente. Roberto. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas nos habla de la legítima defensa. Irán efectivamente está respondiendo a una agresión, y eso en el marco de la reciprocidad jurídica en términos internacionales. Lo que está pasando en este momento nos va a afectar también a los latinoamericanos, para aquellas personas que están pensando que es un conflicto que está alejado, que está a miles de kilómetros, va a afectar. Y ya lo decían analistas en materia económica, ¿no? Hoy el barril de petróleo Brent, ahora está a 77.3 más o menos. Entonces estaba entre 74 y 75. Ha subido 2 puntos hoy. Entre 3 a 4 puntos. Entre 3 a 4 puntos aproximadamente. Ahora, esto va a afectar al país, más aún que nuestro país está subvencionando, y hace un momento te mencionaba de los parches y las alegrías de que están viniendo la gasolina y el diésel, pero bueno, eso va a afectarnos en demasía con una economía tan magra. Entonces, este conflicto, esta guerra que actualmente se está suscitando en el Asia Occidental, es de vital importancia también para nuestro país. Primero, como aliado político, el presidente Arce ya ha manifestado en un par de mensajes en X, ha mandado comunicados, aunque un poco tenue, un poco débil, a mi parecer, siendo socio de Irán, quien ha invertido en varios proyectos en Bolivia, y en términos económicos, ya lo decía. Claro, pero no es ahora el momento de cargar las tintas, ¿no? Yo creo que bastante tiene el presidente en el país como para meterse en un conflicto, yo diría, ajeno. Exactamente, pero también en caso de que el día de mañana empeorase esta situación, ya lo decían las autoridades iraníes, un país, si quiere apoyar, también tiene que tomar una línea, tiene que tomar el frente. No podemos estar a... No creo que Irán nos lo pida, ¿no? Sí, lo dijeron las autoridades, de que tienen que tomar una postura no tibia ni equilibrada, sino una postura de que están o no están, porque este no es un problema de Irán e Israel, este es un problema contra la humanidad, y ahí tenemos el inminente lanzamiento de las ojivas nucleares israelíes, y eso definitivamente, como saben todos, va a afectar. Por lo tanto, en este momento, las tibiezas, desde mi punto de vista, no me parecen adecuadas, todo lo contrario, en este momento se debería endurecer las posturas para presionar, al menos en términos jurídicos y dentro de las instituciones de Naciones Unidas, para que Israel pueda frenar las agresiones. Ayer, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, Roberto, que no ha servido de nada, una vez más. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, Ramón, pero si un gobierno o los gobiernos toman posturas más serias y más claras, sin duda las presiones internacionales ¿Cuál sería una postura más seria y más clara? Por ejemplo, que el Estado boliviano, el presidente del Estado boliviano pueda manifestarse y pueda iniciar, por ejemplo, o incoar algún tipo de proceso o canalizar mediante nuestras autoridades en Naciones Unidas, aunque ya de por sí Naciones Unidas prácticamente está en declive, así como el derecho internacional y el Consejo de Seguridad. Pero la postura rígida y firme de un país que es socio como Bolivia o Cuba o Venezuela sería fundamental en estos momentos de cara precisamente a países que quieren agredir la paz y la convivencia pacífica mundial. Don Samuel Montaño, bueno, sobre este tema particular, por favor. Bueno, acá tenemos que retroceder hace 12 años atrás, desde la primera gestión del gobierno de Donald Trump. Benjamín Netanyahu entró en una campaña de presionar a los Estados Unidos para iniciar un conflicto con Irán. La narrativa primera era de que supuestamente Irán está desarrollando un programa de armas nucleares que hasta ahora no lo ha logrado. Inclusive Irán se ha predispuesto a abrir las puertas a este organismo del control de energía atómica internacional. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, sí, correcto. Han entrado en Irán, han hecho las inspecciones, han puesto cámaras en las instalaciones nucleares, ha cumplido lo que no ha hecho Israel.
se ha ido buscando este enfrentamiento con los Estados Unidos, y aquí hay que mencionar que no va a haber guerra mundial, no se van a arriesgar las grandes potencias, ni China, ni Rusia, ni los Estados Unidos por Israel, ni en Ucrania, ni por Taiwán, porque el riesgo es muy grande. Si Israel comete el error de usar una carga nuclear o un ataque nuclear o el uso de armas tácticas, Israel no lo hará. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque la respuesta va a ser devastadora. ¿Devastadora en qué sentido? Si bien Irán no tiene armas nucleares, no las ha logrado obtener por cuenta propia, pero sí puede comprarlas. Sí puede comprarlas. Y en el mercado, especialmente la India, Pakistán, Rusia y China, pueden poner en el mercado como 1.600 cargas de armas tácticas nucleares. Es decir, son armas no de mucha potencia, pero que son lo suficientemente capaces de disuadir. Por tanto, no se van a arriesgar a un conflicto mayor. Sí van a mantener una escalada que en gran parte le conviene a Irán. Y donde, ¿por qué Estados Unidos interviene? Porque esto parece ser planeado, porque un 22 de abril Benjamin Netanyahu hace una visita sorpresiva a Donald Trump. Tienen una conversación muy a puerta cerrada, y 3 semanas después Donald Trump visita a los países del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita. En un viaje improvisado, rompiendo protocolos, lo sorprende a los saudíes, lo sorprende a los cataríes. ¿Qué estaba haciendo Donald Trump? Estaba yendo a avisar a Arabia Saudita especialmente que se iba a dar el conflicto y que se iban a usar cielos de Arabia Saudita para que la aviación israelí cruzase esa parte y llegase hasta Irán. Pero más allá de eso, a Irán en gran parte le conviene que haya intervenido Estados Unidos, porque así va a mantener, no una gran escalada, pero va a mantener una especie de conflicto de desgaste, que a Israel no le conviene mantenerlo. Y las cosas no han salido bien. ¿Por qué Donald Trump, por qué los Estados Unidos deciden atacar? Porque los primeros días del ataque israelí, con bombos y platillos decían, entre comillas, que ha sido un éxito, que habían destruido la infraestructura nuclear de Irán, los principales blancos aquí, los principales blancos allá, pero no, parece que no ha sido muy cierto. Y no se esperaban de que Irán ya sabía o ya preveía el ataque ya hace más de un año. Ya habían señales en la misma Israel. Entonces lo que han hecho en realidad es atacar, no tener el éxito que esperaban, porque en los primeros días Benjamin Netanyahu, el rey de Israel, ha logrado atacar Irán, y resultó no ser cierto. Si bien declaraban haber tenido el control de los cielos de Irán, lo decía Trump, lo decía Netanyahu, pero resultó que Irán empezó a tener el control del lanzamiento de misiles, que tuvo una potencia y la suficiente capacidad de golpear a Israel. Por tanto, el conflicto no va a escalar, pero sí que Irán va, si es inteligente, a mantener una guerra de desgaste. Y la va a poder mantener porque aliados tiene bastantes, no solamente Rusia o China, está incluso Azerbaiyán, ya ha dado su apoyo indirecto, Turkmenistán ha dado su apoyo indirecto, Pakistán ha dado, pese a que se ha desmentido, Pakistán no se va a arriesgar de momento. Y tiene bomba atómica. Exacto, ¿no? Países que inclusive en Egipto, la gente que se le ha puesto contra el general al-Sisi, está dispuesto a emprender un conflicto con Israel nuevamente. Entonces, hay países bastantes, inclusive en Europa, pese a que Finlandia y Suecia acaban de entrar a la OTAN, pero han puesto su postura de que aquí el problema, y lo hemos escuchado ayer al expresidente Bill Clinton. Correcto. El problema principal ahora para Israel en el Medio Oriente es Benjamin Netanyahu, que está 20 años en ese poder e insistiendo en un conflicto con Irán. Y lo ha dicho también el embajador de Irán esta mañana. Durante todo este tiempo ha ido acumulando escándalos de corrupción, Así es. pero brutales. Así es. ¿Qué es lo que hace cualquier gobernante, y tenemos ejemplos muy claros también en el país, cuando los escándalos de corrupción lo amenazan? Se busca un enemigo externo. Y conviene, ahora nos inventaremos una guerra. Esto ha sucedido siempre en la historia de la humanidad. Yo crearé una guerra para tender una cortina de humo y a partir de ahí vender nacionalismo exacerbado, que es lo que está pasando con Israel ahora, ¿no? Hay una corriente nacionalista israelí sionista muy fuerte. Nacionalismo en Estados Unidos, la primera potencia mundial, ¿no? Los defensores de la libertad y de la humanidad. Y hay que buscar un malo. Este malo, normalmente, es un malo persa, ¿no? Es como el malo porque además todos los estereotipos están en Hollywood, ¿no? Los malos persas, los persas de toda la vida, Jerjes, el de los 300, es decir, toda esta serie de cosas están relacionadas con un próximo y extremo oriente que para los occidentales no es
no es sujeto de conocimiento profundo desde una perspectiva bárbaro, cultural. ¿no? Se consideran bárbaros, Felipe. Mira, yo quería acotar un poquito lo que lo decía que gusten, Roberto, estamos para porque ello. esta situación, además de merecer un comentario, ¿no?, sobre la coyuntura, Sí. nos debe llevar también a reflexionar cómo nosotros reaccionamos en cuanto a Estado, ¿no?, respecto a esto. Ok. Y algo que mencionó Roberto es esto, y es muy característico de la diplomacia, de la forma de ser, no en todos los momentos de la historia, ¿no?, de Bolivia, de la diplomacia boliviana, pero es esta especie de, llamémosle, neutralidad estratégica, ¿no? O en su aspecto más negativo podría llamarse este querer estar bien con todos y no poder estar bien con nadie. Esa digamos, Sí. esa podría Sí, ser una forma de concebir el cómo nos hemos llevado adelante la diplomacia boliviana, el Estado boliviano respecto a otros países, ¿no?, dada nuestra centralidad geográfica y todo lo demás. Yo creo que eso ya no debería ser una coordinada de nuestra forma de accionar en las relaciones exteriores. Lo que estamos viendo ahora no es un evento de segundo orden, sino de primer orden. Se está reestructurando el orden mundial, el sistema internacional, en todos sus aspectos, a nivel geopolítico. Hay una reconstitución del sistema tecnológico, es decir, así le llamaba Milton Santos, el gran geógrafo, es decir, la manera en la que el territorio se articula para la producción, para la circulación, carreteras, sistemas informáticos, todo eso. Eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? China está llevando adelante una reconstitución del espacio, la apoya Rusia frente a Estados Unidos, que no es que se esté quedando de brazos cruzados. Entonces no estamos frente a algo de segundo orden. Y respecto a esto hay que tomar un posicionamiento. Yo creo que ha habido postulados, doctrinas de la política exterior boliviana que han funcionado en cuanto a la hegemonía anglo-estadounidense ha funcionado también. En este momento está en declive y va a caer, puede retardarlo un poco, pero va a terminar por caer. Entonces, hay que actualizarse y hay que ver, proyectarse a futuro, cómo podemos nosotros insertarnos en esa nueva creación que está surgiendo ahora, de manera muy desagradable, por cierto, ¿no? Y hay que tomar postura frente a esto, y hay que apostar a caballo ganador. Entonces, sí, yo veo eso, es decir, por un lado se puede entender, ¿no? La posición de Arce ha sido, bueno, desde que él llegó a la presidencia ha sido muy débil siempre, ¿no? No ha querido tener En materia de política exterior, dice política usted. exterior, sí, la Cancillería ha sido muy descuidada, tenemos un presupuesto exiguo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también está de salida, no quiere comprometerse, Ya, ¿no? Se puede por esto digo que cualquier cosa que diga ahora, sí, claro, por 55 días, ¿no? pero no va a valer mucho no la es pena. algo, digamos, para los que vienen también a futuro. No creo yo que el momento actual exija tener ese tipo de vacilaciones y ese querer estar bien con todos. Porque tienes que ver que aquí hay gente que está pugnando, hay estados, hay potencias, y nosotros tenemos que saber articularnos. De acuerdo, también. Felipe. Y es un debate en el que si quieren podemos Claro. entrar. Simplemente un detalle. Estados Unidos está negociando con Arabia Saudí la posibilidad de utilizar un oleoducto hacia el Mar Rojo para evitar el Estrecho de Hormuz. Mueve la quinta flota, que la está moviendo hacia el Estrecho de Hormuz para generar tensión, ya no diré diplomática, tensión bélica con Irán, y por otro lado está, atención, ya negociando con Arabia Saudí el uso de ese oleoducto. Solamente que, comparen ustedes, a diario 20 millones de barriles diarios pasan por el Estrecho de Hormuz. 20 millones. Por este oleoducto solamente serían 7 millones de barriles. O sea, la diferencia es sustancial y devastadora para la economía mundial en estos términos. Felipe Limarino, Gaby, ha traído un mapa que te lo ha pasado. Lo vamos a ver enseguida, lo vamos a comentar con Felipe, pero no quiero dejar pasar, luego vamos a comentarlo con Felipe, no quiero dejar pasar por alto este aspecto. Jugarse en estos momentos, alinearse con Irán, ¿cree usted, Roberto, que es una alternativa para un país en caída libre como el nuestro, en materia económica, política? Es decir, estamos en una situación crítica. Ahora mismo meternos en una guerra, se lo he dicho hace unos minutos, yo no sé si eso sería prudente.
Prudente, que es la palabra. Ahora No mismo, diplomático, prudente. ahora mismo estamos inmersos en un problema con el tema de los hidrocarburos. Ok. Esta escalada en caso de cerrarse el estrecho de Hormuz, como bien tú lo decías, que pasan entre 20 y 20. Podría pasar. Sí, va a tener grandes efectos para nuestro país. Sí, no vamos a poder sostenernos. En ese sentido, es que el país debería prever otro tipo de formas económicas de poder subsanar ello, no obstante de que estamos en este momento debilitados económicamente, pero esos momentos de debilidad muchas veces también necesitan fortalezas y tomar posturas de cara al nuevo orden mundial que se está tejiendo, como bien lo decía Felipe, porque hoy están haciendo un nuevo orden mundial, pese a que se ha manejado mucho esta narrativa, pero eso es lo cierto, y eso se está aprendiendo a partir de la nueva política exterior iraní, que es un paradigma para el mundo. No ese paradigma que nos han enseñado los realistas desde 1945, y las relaciones internacionales siempre han sido proclives al enfoque y a las posturas doctrinales de Kissinger y de todos los teóricos en el área de las relaciones Es decir, internacionales. prooccidentales. Prooccidentales. Eso De hecho, nuestro decir, país claro. sigue con esas posturas realistas, idealistas, de esa tendencia muy predominante de Estados Unidos por Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, Bolivia ya debería reconfigurar y tomar una postura. Acá, siendo ecuánimes, durante el anterior gobierno, con luces y sombras, la postura de Morales ha sido clara. Y uno de ellos ha sido que actualmente ha estado enviando manifestaciones y comunicados muy firmes respecto a la postura de nuestro país, porque en el largo plazo también todo se computa, lo que se ve se anota, y nuestro país también debe aprender a tomar este tipo de decisiones, porque Edward, tenemos, va a cambiar. Perdón, los dos mensajes, tanto del presidente Arce como del expresidente Evo Morales, por favor. De acuerdo, perdón, mil perdones. Sí, no. Estamos en directo. Entonces, en algún momento también decíamos acá que las tibiezas y los colores grises no son buenos. Hay que tomar postura y hay que arriesgar. Tenemos que arriesgar. Pero a ver, perdón, el exabruto, meternos en una guerra ahora. No digo que... me refiero a que tomamos una postura política firme y que se pueda gestionar a partir de esa firmeza mediante las instituciones internacionales o a través de todas las instituciones internacionales, la postura de Bolivia, y no simplemente la de Bolivia, del ALBA, de la UNASUR y de todos los procesos de integración. Si nosotros tomaríamos una postura firme contra Israel, porque él ha sido quien primero ha atacado. Pero él la ha sido postura firme, bien, en términos diplomáticos, Roberto, ¿en qué se traduce una postura firme, por ejemplo, frente a Israel? Una declaración del presidente Luis Arce, un proceso ante el Consejo de Seguridad y ante los organismos de Naciones Unidas, cartas directamente a la Organización de Energía Atómica, a Grossi, iniciar, acciones de protesta por los canales diplomáticos correspondientes. Grossi, que es tangibles. el secretario general, sí, de la Organización Internacional. Rafael Grossi, ¿no? Sí, es Rafael argentino. Grossi. Es argentino, sí, correcto. Argentino, quien, entre paréntesis, ha vendido la información de los iraníes a Israel y a Estados Unidos, por eso es que estos sabían los puntos estratégicos donde iban a bordear. Entonces, hay que tomar posturas. A veces los momentos de delicadeza requieren decisiones contundentes y fuertes para también prever la parte política y la parte económica de un X país. Se ha manejado mucho el tema de inteligencia, sobre todo en esta operación, ¿no? Sí. Aquí un pequeño paréntesis. Lo que quiera. El problema del estrecho de Hormuz, el petróleo de Irán, de Qatar, de Kuwait, de Irak, por el cual fue invadido por los Estados Unidos, el petróleo incluso hasta de Libia, es el motivo por el cual Estados Unidos tiene la urgencia de apoderarse de los recursos petroleros de Venezuela, porque los tiene casi al frente, ¿no? Y si logra entrar, invadir o bloquear o cambiar el régimen de Venezuela, se hace del petróleo de venezolano, y así aliviaría muchos de sus problemas. Primero, segundo, coincido mucho con Henry Kissinger, pese a que es de ascendencia israelí judía, con el científico israelí Mordechai Vanunu, que fue el artífice del arsenal nuclear israelí. Vanunu escapó de Israel ya porque denunció al mundo sobre el arsenal nuclear de Israel, denunció sobre las posibilidades le llamó el terrorismo nuclear de Israel. ¿Por qué? Porque no solamente Israel había producido un pequeño arsenal de armas nucleares que ahora los tiene, sino que ofreció y ayudó a Sudáfrica al desarrollo de un pequeño arsenal de armas nucleares, que lo descubrió Estados Unidos cuando hicieron una prueba nuclear en la isla del Príncipe Eduardo, entre la Antártida y Sudáfrica,
que fue detectado por los Estados Unidos, pero fue encubierto. Este operativo nuclear de Israel y Sudáfrica fue encubierto porque en ese instante se hacían las negociaciones de paz con Egipto. Y si se publicaba la información de que Israel había ayudado a Sudáfrica al establecimiento de un pequeño arsenal nuclear, las conversaciones con Egipto se iban a derrumbar. Esto es Camp David, ¿no? Exacto, Correcto, ¿de acuerdo? correcto. Esto es de Camp Que David. posteriormente, felizmente, Sudáfrica se deshizo de ese arsenal nuclear, se calcula que eran 6 cargas nucleares, pero no se sabe dónde han ido estas cargas nucleares, si las tiene Israel. Entonces, con esto, además que en 1973, cuando Israel iba a perder la guerra de Yom Kippur, porque la ofensiva, especialmente Siria, que se alió con Egipto, de acuerdo, estaba derrotando a los israelíes, estaban a menos de 90 kilómetros de Tel Aviv, e Israel utilizó el chantaje nuclear frente a Rusia y frente a los Estados Unidos. O detenían la ofensiva árabe, o Israel, Golda Meir había autorizado el montaje de 13 cargas nucleares de pequeña intensidad, armas tácticas nucleares para frenar la ofensiva siria especialmente. Y además obligado a los Estados Unidos a un puente aéreo masivo para reabastecer en cuanto a armamento a Israel. Fue la advertencia israelí de usar las armas nucleares. Por tanto, Henry Kissinger tiene razón, dice, bueno, acá al primero que hay que desarmar es a Israel. ¿Por qué metieron peso a Mordejai Vanunu? No solamente porque reveló los planes del arsenal nuclear de Israel, sino porque también tuvo la suficiente información que no solamente se ofreció el desarrollo de armas nucleares a Sudáfrica, sino también a Taiwán. ¿De acuerdo? Es información que hasta el momento Israel se ha negado a desclasificar. Por tanto, este problema que ha surgido especialmente en el Medio Oriente es un problema además milenario, que nace desde el problema con Palestina. Ahí nace el problema con todo el Medio Oriente. Con todo el Medio Oriente, porque Israel tiene la idea, por herencia bíblica, toda la tierra de Palestina, y si es posible el sur de Jordania, sionismo. El Sinaí, esto es sionismo. Sí, el Sinaí, Israel, ¿no? etcétera, le pertenecen, porque según los israelitas, Abraham, que fue traídos desde la Mesopotamia a las tierras de Samaria y Judea, que toda son la parte de Canaán, que son tierra herencia bíblica, y con ese sentido los israelitas están haciendo lo que quieren territorialmente en el Medio Oriente. Y el arsenal nuclear de Israel es un medio de chantaje, un medio de apartheid nuclear que hacen con los países árabes. No les conviene desde ningún momento que Irán tenga tan siquiera un arma nuclear, porque Irán no va a ser tan loco de que en cuanto tenga un arma nuclear, inmediatamente la va a usar, se la va a lanzar a los Estados Unidos o a Israel. A pesar de los bombardeos, sí, a pesar de los bombardeos, hoy el New York Times publica que Irán tiene uranio enriquecido en un 66%. Es decir, tiene la capacidad para... Ahí hay que... yo estoy de acuerdo con las críticas contra el presidente de esta Comisión Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, el argentino, porque él cometió la imprudencia de lanzar hace unas 3 o 4 semanas el informe en que supuestamente habían llegado a un 90% de enriquecimiento de uranio. El New York Times habla de 66%. Claro, y ya inclusive tenían todo el esquema los iraníes, según el argentino, porque era opinión del argentino, no en sí de la institución, ¿de acuerdo?, que cometió el error de dar este informe a favor de que favorecía un ataque o una acción militar de parte de Estados Unidos y Israel contra Irán. Tenemos a Brian Acuña, que es analista y experto en Medio Oriente de la Universidad de las Américas, con sede en Costa Rica. ¿Cómo está, Brian? Buenos días. Hola, buen día. Espero que se encuentren todos muy bien. A su criterio, y 48 horas después del ataque de los Estados Unidos a centrales nucleares, a centros de desarrollo de energía nuclear en Irán, ¿cuál es la deriva del conflicto a su criterio, Brian? Sí, bueno, la situación con respecto a este ataque hay que entenderlo desde una perspectiva de persuasión, es decir, ahí los medios estuve escuchando un poco y sí, o sea, ¿por qué algunos países tienen la posibilidad de desarrollo nuclear y por qué otros no, verdad? Eso es una gran incógnita que tenemos a nivel global. Sin embargo, hay que entender de que acá hay un tema que es la dinámica de poder. Aquel que tiene, digamos, los elementos persuasivos más fuertes no va a renunciar a estos con tal, digamos, de facilitarle a otros que puedan tener algún tipo de elemento de persuasión. Lo cierto del caso es que, por un lado, sí se puede criticar algunas de las acciones de la Agencia de las Naciones Unidas para el tema de la energía nuclear,
pero no fueron los únicos que en algún momento señalaron la posibilidad de que Irán estuviera desarrollando material nuclear que tenía fines más allá del tema energético. De nuevo, si hay países que lo tienen, ¿por qué no pueden haber otros países que no lo tengan? Esto es una pregunta que realmente se responde con el tema de la dinámica del poder. Aquellos que tienen poder no van a querer ceder porque efectivamente es un elemento disuasorio, aunque no quiere decir efectivamente que lo vayan a utilizar porque sabemos los riesgos que existen de usar este tipo de armamento. Ahora, ¿quién dicta este sí y este no? Usted habla de equilibrios del poder. Hay una agencia internacional de energía atómica dependiente de Naciones Unidas que es la que hace este tipo de evaluaciones. Ahora, considerar que toda la energía nuclear es mala es un error, porque puede tener evidentemente beneficios, por ejemplo, en la atención del cáncer, que es lo que esta mañana nos decía el embajador de Irán aquí en Bolivia. Nos decía, bueno, nosotros le damos fines terapéuticos, le damos fines energéticos, no estamos pensando en un apocalipsis atómico. Es lo que nos decía él. Brian. Sí, por supuesto, claro. Acá hay que señalarlo así, la energía nuclear por sí misma, como cualquier otra energía, pues no tiene una connotación negativa. Hay que pensarlo de que tiene muchas utilidades en cuanto a que incluso es energía muy limpia, pero el problema está cuando empiezas a desarrollar niveles de enriquecimiento por encima de los niveles que se requieren para el uso civil. Ya cuando empiezas a impulsar, digamos, un proyecto más allá, ya, digamos, el mensaje que envías es otro. No es necesariamente la Agencia Internacional de Energía Atómica quien decide quién puede tener o no puede tener. En realidad, esto se ha tratado de aquellos países que lograron, digamos, antes de que existiera el Tratado de No Proliferación, aquellos países que se habían hecho con posesión de armas nucleares, fueron los que decidieron quiénes sí, quiénes no. Hubo países que saliéndose un poco de este saco, ¿verdad?, de esta idea original, se hicieron con bombas atómicas, incluyendo, digamos, se supone que Israel, aunque no está confesado, pero tampoco está negado, pero también tenemos los casos de India y de Pakistán, ¿verdad?, que son además dos países donde en su zona es un tema bastante volátil. El asunto acá está en que si se permite, por ejemplo, que Irán eventualmente pueda desarrollar este tipo de armamento o este tipo de material que puede ser utilizado para temas bélicos, podría también motivar a otros países dentro de la región a también lanzar una carrera nuclear, ¿verdad? Y esto no solo una carrera nuclear, sino que también para una cuestión de contrapesos van a desarrollar una carrera armamentista todavía mucho mayor. Obviamente todo lo que nosotros digamos acá son escenarios y es basado en un supuesto, pero lo cierto del caso es que en algún momento tanto Arabia Saudita como Turquía pidieron la posibilidad de ellos también poder desarrollar energía atómica y poder eventualmente también tener capacidades también militares, ¿verdad? Hay que entender de que Irán en su momento no solo estaba el tema de la energía, sino que incluso ha desarrollado un importante esquema de desarrollo de misiles balísticos, algunos que incluso podrían tener capacidades nucleares, lo cual nos señala de que efectivamente el plan de Irán no era solamente combatir el cáncer, sino también utilizarlo para otros tipos de mecanismos. Y me voy a una parte importante que está incluida en la Constitución iraní, que dice y declara textualmente: nuestro enemigo histórico es Israel. Y todo va a estar orientado en la lucha contra ese enemigo histórico que es Israel, que tiene que desaparecer, tiene que ser aniquilado. Cuando un país tiene este discurso ya en una constitución, es que hay que preocuparse. Brian, y luego entramos en el debate con nuestros tres panelistas en el estudio. Brian, por favor. Sí, de hecho ha sido uno de los motivos por los cuales Israel se metió, ¿verdad? Recordemos que no es la primera vez que Israel golpea una planta de enriquecimiento de uranio que se tenía, digamos, previsto para que esto ocurriera. Ocurrió con Osirak. De hecho hubo ahí cierta complicidad del régimen de Irán en los años 80 para que Irak no pudiese desarrollar armas nucleares o no pudiese tener capacidades nucleares, y se hizo en el 2007 también contra una planta nuclear en Siria. Israel tiene una doctrina que se llama la doctrina Begin, la cual dice que si un enemigo te jura que te va a destruir, evidentemente vas a tomarle la palabra y no lo vas a permitir, ¿verdad? Basado en esto,
es que los últimos informes, incluyendo el reporte que hace la inteligencia, que se robó una serie de documentos en algún momento, creo que fue 2017-2018, que se robaron unos documentos en Irán, demostraba de que Irán seguía en plantas clandestinas desarrollando su programa nuclear que podría no tener, digamos, objetivos civiles. Es basado en esto, ¿verdad?, que se llega a dar. Y, como bien señalas, para el régimen actual, este tema de Israel, su destrucción es tan evidente que incluso hay un reloj que se llama el reloj del fin de Israel, ¿verdad?, que está en la Plaza Teherán, que por cierto fue bombardeado el día de hoy, si mal no recuerdo. Hoy. Y por otra parte, sí hay que señalar que en su momento el ayatollah Ruhollah Khomeini decía de que por un tema de la Sharia islámica era prohibido desarrollar armas que pudiesen dañar el sistema, digamos, ambiental. Sin embargo, hay que entender que también un régimen que se maneja por principios islamistas y radicales no tiene, digamos, ese tipo de contemplaciones para brincarse de vez en cuando las leyes religiosas. Samuel Montaño, ¿esta capacidad militar iraní es tan grande como se promociona o como se teme en Occidente o no? Relativamente sí. Aquí hay que dividir entre el poder aéreo, terrestre y naval. Bien. En el poder terrestre no va a poder funcionar porque no colinda con Israel para un enfrentamiento en tierra. El poder aéreo en gran parte está muy limitado en Irán porque mantiene, digamos, un arsenal aéreo, una planta de aviones algo obsoleta desde la época del Shah de Irán, cuando se equipó con bastante equipo, con bastante aviones, los famosos F-14, los F-4, los F-5, que poco a poco han ido perdiendo operabilidad por la falta de repuestos. Irán no podía acceder a mayores inversiones en aviación porque tiene una especie de bloqueo en cuanto a sus finanzas y no ha podido acceder a un mejoramiento de su poder aéreo en cuanto a aviones. Pero sí ha logrado poder desarrollar un arsenal de misiles, incluso semicontinentales, que pueden alcanzar a Israel y mucho más allá. Pues estamos hablando de unos 1.500 kilómetros el rango de alcance. Sí, incluso en alguna medida, en cuanto a operabilidad, habría superado los misiles Jericó de Israel. Entonces, Irán, la sorpresa para Israel ha sido que Irán está demostrando la capacidad de poder responder y sostener una respuesta hacia Israel. Estos misiles balísticos, ¿cómo son guiados? Por ejemplo, desde Teherán, con capacidad para llegar a Tel Aviv. Sí, es muy fácil solamente programar la ruta del misil. ¿De acuerdo? Háganse de la idea de los B-1, B-2 de la Segunda Guerra Mundial, que eran de tiro fijo, no eran tiro programado, solamente se programaban las coordenadas para las aletas del misil. Lo mismo se hace en Irán o en la mayor parte de los países. Por ejemplo, el bombardeo de estas bombas Moab que ha utilizado los Estados Unidos en este último bombardeo, no tienen cabeza electrónica, pero sí tienen un sistema de aletas que son dirigidos por un satélite que guían la caída, no tienen ni siquiera motor, solamente caen y ganan una fuerza cinética al momento del impacto. La importancia de estas bombas... Y entran 6 metros bajo tierra. Pero ¿por qué entran 6 metros? ¿Cuál es la característica por la que entran 6 metros? Porque la carga principal, más que la carga explosiva, es que este misil de unos 11 metros de largo y algo más, pesan casi 20 toneladas, estas que han utilizado, casi 20 toneladas, es que la mayor parte de la carga es una carga de tungsteno, y el tungsteno es denso, es pesado y es extremadamente duro. Es por eso que se lo ponen en la punta, la mayor parte de la punta, y este peso, según la altura a la que se lance, va cayendo, algo así como los meteoritos, que cuando entran adquieren mayor velocidad y hacen el impacto, y eso es lo que afecta. Entonces, estas bombas son una especie de bombas misil, de acuerdo, que según van cayendo, van ganando velocidad, y la velocidad les aumenta el peso en el impacto, en la fuerza cinética. Detrás está la carga explosiva, que generalmente es una carga termobárica de unos 2.800 a 3.000 kilos de explosivos. Entonces, la mayor parte de los misiles, que incluso pueden ser confundidos, ya si tienen cabeza electrónica, los misiles crucero norteamericanos que han tenido un éxito en la guerra del Golfo Pérsico, en la invasión de Irak el año 2003, pero ahora la India, solamente la India, no estamos hablando ni de China ni de Rusia, han logrado desarrollar sistemas que pueden confundir, y lo han demostrado los misiles cruceros norteamericanos. ¿De acuerdo? Es cuestión, ahora se está utilizando cuestión de tecnología cerrada o seca en el envío de misiles, es decir, para no ser interceptados. Tú mandas
consigues las coordenadas a través de un satélite, la ubicación del blanco, y evitas que tu misil tenga una carga electrónica que pueda ser detectada, interceptada. Solamente es como los cohetes. A diferencia de los misiles, el misil tiene un complejo electrónico y los cohetes son unidireccionales. No tienen un complejo electrónico, sino apuntas y donde apuntas va el cohete. Lo mismo sucede con la mayor parte de los misiles, para evitar su intercepción electrónica. Eso es lo que se está haciendo, tanto para Israel como para Irán. Israel en gran parte... Más allá del escudo de defensa israelí. Donald Trump presumió de que los sistemas de defensa antiaéreos iraníes, tal vez tenga hasta cierto punto de razón, eran muy precarios, que los de Occidente eran mucho mejor que los fabricados en Estados Unidos, pero el sistema de defensa israelí demostró ser bastante eficiente. Incluso lograron interceptar a 3 o 4 kilómetros de altura a varios misiles israelíes con el simple uso de los famosos MAMPAs, los misiles portátiles disparados por el hombre, los que teníamos aquí, los que se llevan a los Estados Unidos. Sí, los famosos misiles chinos. Claro, y Irán fabrica el famoso MISAC, que es, digamos, una copia o un reciclado o una licencia de los rusos, del famoso IGLA y del HN5 chino. 3.000 metros suficiente para interceptar, y lo han logrado. Es como en Ucrania, también los ucranianos, usando estos misiles portátiles, interceptaron varios misiles rusos y viceversa. Entonces, si bien la electrónica en la guerra de misiles ha avanzado muchísimo, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones naturales y técnicas. Felipe, usted nos ha traído un mapa que nos gustaría que pudiéramos describir, porque es uno de los ejes del gran problema de la guerra. Claro que ¿Verdad que sí? No, lo tenemos ya en pantalla, ahí está Felipe. Ahí está. ¿Podemos describirlo, por favor? Claro. Y mira, esto nos va a dar pie para y por supuesto, ampliar el escenario. Allá en Costa Rica, adelante. Para ampliar el escenario, porque nos estamos reduciendo mucho la confrontación a una cuestión entre Israel e Irán, ¿no? Bien. Y nos estamos olvidando del gran tablero mundial, y ahí está inevitablemente Estados Unidos y China, ¿no? Mira, ahí está Urumqi a la derecha, está en territorio chino. Ya. Y el 25 de mayo, como les decía, se había lanzado este corredor ferroviario, es decir, ya hay los fondos, lo que resta es construirlo. Es algo, para que nos demos cuenta, muy similar a lo que podría existir entre el puerto de Santos y el puerto de Chancay, si se construye una ferrovía que comienza en Brasil, pasa por Bolivia y llega al Perú. En realidad es un corredor. Es un corredor logístico, ahí está. ¿no? Corredor logístico. Sí. Me pasa por ahí, por Uzbekistán, por Turkmenistán, Asgabat, Samarcanda. Es decir, es la nueva ruta de la seda. Es parte de la ruta de la seda, Ahí está, ¿no? De la ruta de la seda. ¿Qué haría esto, no? En caso de que se concretase. Bueno, Irán está en una situación muy similar a la de Bolivia. Es una centralidad geográfica. Y haría que Irán, pues, por un lado, evade el bloqueo estadounidense, y por el otro también lo haría un hub. Lo conectaría con Siria, lo conectaría con Irak. Ahí tenemos lo elevaría a la 10ª potencia, ¿no? Elevaría a Irán a la 10ª potencia en lo que se refiere a corredores logísticos. Hay que tener eso en cuenta al momento porque mira, estamos 25 de mayo, junio. ¿Por qué Estados Unidos interviene en esta guerra? En realidad nunca estuvo lejos de Israel, ¿no? Siempre hubo una coordinación. Es muy sospechoso que se hayan estado llevando adelante rondas de negociación y de repente suceda esto, ¿no? Israel, sin pedirle permiso a Estados Unidos, lo cual es inconcebible, lleva adelante bombardeos en infraestructuras estratégicas de Irán. Ciertamente había un proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán, claro, que lo retoma Donald Trump después de que la administración Biden estuviera a punto de cerrar un acuerdo que no llegó nunca. Pero en realidad el que cerró el acuerdo fue Trump, ¿no? Había un acuerdo con Irán iniciado por Obama, iniciado y terminado por Obama, y el que cerró eso fue Trump. Dijo, no estoy de acuerdo con esto, me retiro, ¿no? Entonces es ahora un poco cómico, lo recupera Biden y contradictorio, bueno, en fin, el que Trump diga que quiere volver a hacer un acuerdo nuclear con Irán cuando él mismo rompió uno anterior, ¿no? Entonces aquí hay que leer entre líneas, ¿no? Aquí lo que realmente se sospecha muy fuertemente, y es posible que sea verdad, ¿no?, es que Estados Unidos nunca quiso llegar a un acuerdo
con Irán. Entonces, si cree que Irán es una amenaza para Estados Unidos, primero debería preguntarse quién realmente le dice a Estados Unidos cómo actuar en Medio Oriente, que es el lobby israelita. El enemigo principal de Estados Unidos no es Irán, es Israel. Las relaciones íntimas, carnales, que Estados Unidos tiene con Israel no merecen la misma atención ni la misma condena que lo que Irán supuestamente hace en política exterior respecto a Oriente Medio. Oh, basta que hayamos escuchado el discurso de Trump luego de que ha lanzado esos bombardeos sobre 3 supuestamente centrales nucleares que estaban a punto de producir bombas nucleares, en fin. Y es un discurso vacío, ¿no? Porque primero, no ha afectado realmente la infraestructura de esos lugares. El uranio que se encontraba en ese lugar ya fue evacuado antes de que eso suceda. Entonces fue una pantomima, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es decir, hay una presión política cuyas consecuencias militares parece que Estados Unidos no está midiendo porque y en este caso Trump, se está dejando influenciar o está bajo demasiada presión del lobby israelita. ¿Estamos ante una pantomima, ante una presión del lobby israelita, Roberto? Sí, comparto esa postura que decía Felipe, y detrás de ello, más allá de lo que se pueda manejar, está precisamente los BRICS, el 34% de la economía que representa este bloque económico en el mundo, el mismo que podría también reconfigurar el sistema de Naciones Unidas. En algún momento se ha hablado de poder reconstruir una organización de Naciones Unidas, pero que sea más equilibrada, que responda realmente a todas las naciones del mundo. Entonces los BRICS juegan un rol fundamental en la parte económica, pero también en la parte política e ideológica. Quería hacer 2 aclaraciones. Por supuesto, con mucho gusto, con mucho gusto. De ser, con pinzas estamos tratando. Tú hacías mención a la Constitución y que se debería borrar a Israel. No, lo que dicen, ¿no? No, la Constitución, Ramón, no dice en ningún punto la Constitución iraní nada sobre Sí, la política exterior en el artículo 150 manifiesta que se debe ir contra toda opresión y tiranía. Así que, en primero... ¿Pero no especifica Israel? No especifica Israel, acá la tengo la Constitución. En ningún momento la Constitución iraní... No habla de Israel. Porque eso es peligroso en este momento, porque con ello vamos incrementando ese odio tal vez contra un país, y no lo es así. Buen matiz. Sino esa es la narrativa. Buen matiz, el compañero que está del otro lado. A Brian en San José. A Brian, bueno, hay una fatua, pero la fatua no la ha emitido el imán Khomeini. La fatua la ha emitido Ali Khamenei, que es el actual líder, que le dicen el Rahbar. Y bueno, el otro punto justamente también acá a nuestro... A Samuel. Efectivamente, los misiles tienen una trayectoria, pero el último, que lo han denominado Heibar Shekan, puede cambiar su trayectoria en un determinado momento para dar en el objetivo. Entonces son simplemente algunos elementos esto es muy importante lo que acaba de decir, es clave. Cuidado. Primero que la Constitución no menciona nada sobre Israel ni su desaparición. Lo otro, que la fatwa la ha emitido el Ayatollah Ali Khamenei, que está vigente, la cual prohíbe en realidad que se construya cualquier arma nuclear. Por lo tanto, una teocracia islámica, más allá del Parlamento, la Constitución y sus leyes, tiene que obedecer la fatwa de un líder religioso como es la teocracia islámica chiita en Irán. Este detalle es muy importante. Sí, por favor, perdón. No, sí, básicamente. Brian, por alusiones, allá en San José, Costa Rica. No, también estoy aquí para aprender cuando algún punto no está del todo acertado. Entonces, es interesante. Igual, como bien mencionas, si bien no está en la Constitución, ha sido parte, digamos, de la narrativa desde la Revolución Islámica del 79 en adelante, así que tampoco podemos dejar de lado eso. Con respecto al tema de China, que me pareció muy, muy interesante, lo cierto es que China ha sabido, en cierta medida... El sonido, el micrófono de Brian está fallando. Su micrófono, Brian. No, es que no lo he escuchado. Ahora sí. No lo estábamos escuchando. ¿No me escucharon nada de lo que dije? Nada, ahora. Ok, muy bien. Bueno, primero decía de que muy bien por las observaciones. Obviamente acá también está uno para corregir si en algún momento sí. pues no está del todo asertivo. Lo cierto del caso es que sí está dentro de las narrativas iraníes, ¿verdad? De la ideología del tema del gran Satán y el pequeño Satán, ¿verdad? Acá atacar
a Israel ha sido uno de los objetivos, principalmente, obvio, por el tema palestino, ¿verdad? En el cual pues Irán ha sido muy enfático de que ellos lo apoyan. Por otra parte, con el tema de China, que me parece súper interesante, que mencionaba el compañero que está ahí en el estudio, Felipe me pareció... ¿Perdón? Felipe, su nombre es Felipe. Compañero Felipe. Okay. Bueno, sí, me pareció súper interesante porque si bien, digamos, esto podría comprometer el proyecto que tiene en estos momentos Xi Jinping con respecto a la ruta de la seda, que incluye también parte en Irán, hay que entender de que China, a través de la política pragmática que tiene, están dispuestos a negociar con quien quiera que esté al frente, ¿verdad? Incluso recordemos que dentro de la propia filosofía china, o por lo menos el pensamiento político chino, así como tenemos el pensamiento realista de Kenneth Waltz en el caso, digamos, occidental, los chinos también tienen sus propios ideólogos a través del tema del realismo defensivo y el realismo ofensivo, ¿verdad? Y esto los lleva a que por medio del pragmatismo ellos puedan negociar con quien quiera que esté enfrente. Hay que entender de que China ha tenido siempre una política de no intervención en conflictos internacionales, y esto creo que lo tenemos ya muy bien interiorizado, y lo cierto del caso es que por lo menos en el caso chino, ellos se van a involucrar únicamente en el momento en el que se vea afectado algún tipo, digamos, de interés que ellos tengan en todo este esquema. De nuevo, o sea, vamos a lo mismo. Si bien se puede considerar de que Irán no tenía intenciones de construir el arma nuclear para utilizarla, lo cierto del caso es que no solamente Israel, o no solamente Estados Unidos, o no solamente la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho de que Irán ha estado desarrollando material nuclear que podría no estar siendo planteado para uso civil. Los porcentajes de enriquecimiento que se han dado los han, digamos, señalado diferentes actores dentro del sistema, y han señalado, digamos, la posibilidad de que por lo menos se hiciera con el material como un elemento disuasorio. De nuevo, sabemos perfectamente que por un principio de destrucción mutua asegurada, posiblemente algunos actores decidan no utilizar, digamos, bombas nucleares, porque sabemos lo que implica el uso de una bomba nuclear, y además si Irán dentro de su doctrina habla de defensa al pueblo palestino, evidentemente no nos imaginaríamos a Irán lanzando una bomba nuclear, la cual por supuesto va a afectar también a los palestinos en los territorios en los cuales ellos se ubican. Pero por otra parte, recordemos que el elemento disuasorio de las armas nucleares les pueden dar cierto colchón de funcionamiento para el apoyo que Irán ha dado a lo largo de los últimos años a sus proxies. Recordemos que la política de Irán de alguna manera ha encontrado las posibilidades de expandir su rol de influencia a través de todo un sistema que se le ha denominado incluso la media luna chiita, ¿verdad? Que ha tenido obviamente sus enfrentamientos, pero que se ha visto tal vez desgranada lamentablemente para ellos en los últimos tiempos, debido, por un lado, bueno, a la caída del régimen en Irán, ¿verdad? Que esto ha sido un cambio muy significativo que les golpea uno de los flujos más importantes hacia las salidas mediterráneas. Por otro lado, también el golpe que sufrió en su momento Hezbollah, ¿verdad? Después de este frente que se abre con Israel y la muerte del Sheikh Hassan Nasrallah. Y por el otro lado, en Irak, que no las tienen todas consigo, sumado, por supuesto, el tema palestino, que en estos momentos, por supuesto, está en una condición bastante complicada para el liderazgo de Hamas, y las guerrillas hutíes en Yemen, que es, digamos, el último bastión que les queda de estos proxies. Pero a través de los proxies, Irán habría podido en el tiempo seguir manteniendo un nivel, digamos, de agresividad, como lo ha demostrado los últimos años, sin necesidad, digamos, de una contrarrespuesta, debido, por supuesto, a que se verían blindados con el tema del arma nuclear. Ramón, hay dos acotaciones, ¿no? Yo quisiera... la posición de China en temas militares se ha modificado, se está modificando, ¿no? Ya no vemos ese agente pasivo. ¿Y por qué? Porque pues estamos, ya lo decía antes, ¿no? Esta no es una cuestión de segundo orden, es de primer orden, ¿no? En este momento hay dos buques de vigilancia electrónico tipo 815A y 855 del Ejército Popular de China,
embarcaciones que están equipadas para el seguimiento de aeronaves, misiles, operaciones de guerra electrónica, interferencias electromagnéticas y análisis de inteligencia. Uno, ¿no? Están en el Golfo Pérsico. Están coordinando, no están de turismo ahí. Están o sea, ya están en la zona, iraníes, están en coordinación con las el otro, fuerzas. Pepe Escobar, gran analista geopolítico, que hace un mes atrás estuvo en Irán, ¿no? Recorriendo todo el corredor de la seda, ¿no? Toda la ruta de la seda en Irán. Bueno, él ha puesto en su Telegram, están pasando ya hace una semana atrás, estaban pasando convoys militares por la frontera de Pakistán hacia Irán, que llevan por un lado elementos tecnológicos, pues aquí nuestro compañero nos irá a describirlo mejor, chinos, ¿no? Enseguida lo corroboraremos. Entonces, mira, con Sam y no Montaño. hay que, y en tercer lugar, China se está preparando para intervenir en Taiwán de aquí a unos años, no sabemos en cuánto tiempo. Entonces no es que China va a intervenir o le va a dar lo mismo a que tomen el actual gobierno de Irán, que invadan Irán, no. Lo que pasa es que China, tanto como Rusia, aunque Rusia ha dicho que Irán no ha suscrito un convenio de defensa mutua, saben que aquí, más allá de los marcos normativos, aquí está en juego una cuestión de primer orden y es algo militar. Entonces no es que están mirando pasivamente, no, en absoluto, no podemos ser ingenuos en este aspecto. Sam Montaño, sobre este tema tan particular, porque además veo que viene sí, muy sí. bien documentado, en realidad los cuatro, súper bien documentados. Para que sea el B1, ¿no? Ahí tenemos un B1, B1. es difícil verlo con la toma, pero bueno, ahí está, es un B1. ¿Sabe? Se está haciendo muy famoso Sí, últimamente. Supuestamente el avión invisible, es digamos el hermano mayor del famoso F-117, que también era furtivo, invisible, que fue usado con mucho éxito en la primera guerra del Golfo frente a Irak, ¿de acuerdo? Pero terminó siendo pasado a la reserva del F-117 cuando la guerra de los Balcanes se hervía en 1999, septiembre creo. Uno de estos fue derribado porque ya los sistemas de radares que Rusia transfirió a Serbia eran ya lo suficientemente capaces de interceptar estos aviones. Este avión en sí ya no es invisible. ¿Por qué sabemos? Porque este tipo de operaciones aéreas, comandos, etcétera, etcétera, son en gran parte reservadas, guardadas por mucho tiempo. Pero ¿por qué sabemos que han sido 7 aviones? ¿Por qué sabemos que han atravesado el Atlántico? ¿Y por qué sabemos que han sido reabastecidos en vuelo? Porque ha sido un vuelo de 37 horas, ¿de acuerdo? ¿Por qué sabemos que entraron a una velocidad de 700 kilómetros por hora por la carga que llevaban? 2 bombas, cada una casi de entre las 12 a 15 toneladas, porque este aparato puede levantar hasta 32 toneladas. ¿Y por qué sabemos que han salido escapando a 900 kilómetros por hora? Porque ya fueron interceptados por los rusos al cruzar el Atlántico. Fueron interceptados con una flota que no sospechaban que se dirigían a Irán hasta que entraron en cielos del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente el seguimiento lo hizo China, es cierto. Hay un desplazamiento electrónico naval de China que está siguiendo, porque esta experiencia la están asimilando muy bien los chinos y Corea del Norte. Corea del Norte. Claro. Y Corea del Norte inclusive ha aprovechado y está aprovechando el conflicto de Ucrania, porque ha enviado tropa a Ucrania para apoyar a los rusos, pero con la finalidad de que los oficiales, la parte militar norcoreana que está en Ucrania, está aprendiendo los nuevos artes de guerra, desde el uso de drones, el uso de tanques, en un nuevo estilo, ya no es tanque frente a frente, sino es un nuevo estilo de guerra, están aprendiendo, ¿de acuerdo? Y los chinos sí están aprendiendo, no van a dejar de escapar esta oportunidad de ver qué podemos aprender de este conflicto y qué tenemos que mejorar ante una eventual, por ejemplo, intervención de los que intenten los norteamericanos frente a Corea. Corea del Norte ya está tomando sus buenos recaudos en la posibilidad de que no pueda negociar o sea presionado por Estados Unidos y Estados Unidos amenaza con intervención. Es decir, usted está señalando que el conflicto puede expandirse, puede irradiarse. Puede irradiarse. A su criterio, sí, Samuel. Pero en forma estrictamente convencional. Además, comparto la opinión del ex general macrista y Petraeus, que han estado en Irak y en Afganistán, ¿de acuerdo? De que Estados Unidos 2001 intervino, invadió, se lió en guerra con Irak por la invasión a Kuwait, los bloquearon durante 8 años y los volvieron a invadir. Los destruyeron prácticamente, ¿no es cierto? Hillary Clinton confesa, provocó el conflicto en Siria, la guerra civil, por deshacerse del dictador y por hacerse el territorio sirio, que es muy importante para el paso de oleoductos, ¿de acuerdo? Han hecho lo que han querido en Sudán, ¿de acuerdo? En Libia, han intervenido Libia, y estos generales dicen algo que es muy cierto: esos países, Libia, Siria, Irak, no son Irán. Irán es otra cosa. No van a poder hacer lo mismo.
Irán tiene un aguante de larga data, tiene un territorio amplio, tiene mayor posibilidad de población y en producción, tiene mayor posibilidad ahora de conseguir mayores aliados, porque este es un campanazo para muchos países, incluido la Argentina, que en su momento, Argentina tenía un plan de desarrollo nuclear más avanzado que el Brasil. Sí. Desarrollaba incluso los misiles, el famoso misil Cóndor, el misil Tronador, que resultaron ser tan buenos en su desarrollo que los estaban comercializando con Saddam Hussein. Y ahí es donde intervino Estados Unidos y hace poco en el gobierno de George Bush. Como Condoleezza Rice advertía a la Argentina que si desactivaba su plan nuclear y la producción de estos misiles, o los presionaban con el Fondo Monetario, y lo logró. Sí. Entonces, hace rato hablábamos, ¿por qué unos sí pueden tener armas nucleares y otros no? Porque un arma nuclear que obtenga Irán, un arma nuclear que obtenga la Argentina o Egipto o Marruecos o Turquía, solamente una, es suficiente medio de disuasión para que no te metas con ese país. Corea no te puede ser barrida militarmente en cuestión de horas por los Estados Unidos, pero basta con que Corea utilice una sola arma nuclear, por más que sea derrotada, ya es terrible. Una sola arma nuclear. Es que ha dado en el Por clavo. eso no se puede permitir que más países tengan armas nucleares, pero ¿por qué tienen algunos que sí y otros que no? Eso no entiende Trump. Eso es lo que dice Trump. ¿Por qué que Irán tiene que ser atacado, desaparecido, y por qué Israel va a ser el bueno de la película y los iraníes van a ser los malos de la película? Son los israelitas, entre malo y malo están peleando entonces, ¿no? Son intereses, y esto ya les digo, no va a escalar. Es la posibilidad, y Estados Unidos no creo que esté en condiciones de prorrogar esto, no le conviene hacer un nuevo Irak. No escala, pero tensa. Tenemos muy poco tiempo en el Zoom con Brian Acuña. Cerrando, yo sé que es muy difícil cerrar, pero con los conceptos que se han vertido en esta mesa de debate y de análisis, Brian, ¿con qué se queda en definitiva? Bueno, coincido con el hecho de que esto no va a escalar. En cualquier momento creo que este conflicto pues ya va a tener que empezar a ir bajando en cuanto a la intensidad, porque obviamente no se está, digamos, preparados para tener que lanzar una operación a largo plazo. No podemos pensar en un segundo Irak, en un segundo Afganistán, incluso ni siquiera en la actuación de los actores. O sea, no pretendamos de que Estados Unidos o Israel van a hacer una invasión por tierra. Sería algo completamente suicida hacer algo así, pero lo cierto es que están tratando de presionar por donde pueden para que el régimen caiga de otra manera, ¿verdad? O sea, están presionando para que el régimen se vea dividido, se vea golpeado. Hoy golpearon incluso las bases de la fuerza Basij, que es, digamos, la fuerza paramilitar más importante del régimen, y por el otro lado se está también tratando de impulsar de que las minorías que puedan tener algún problema con el régimen también vayan generando algún tipo de roce hasta que el régimen se resquebraje por dentro, ¿verdad? Obviamente todo esto son escenarios que podrían cambiar en la medida que vaya pasando el tiempo, pero sí coincido en que esto no va a escalar más allá de lo que ya se encuentra, y que posiblemente lo que vamos a tener es este intercambio de ataques con misiles desde Irán hacia Israel, y posiblemente de Israel todavía haciendo operaciones dentro de Irán a través de sus fuerzas aéreas. Creo que en esa parte sí coincido. También obviamente entender de que el objetivo principal tanto de Estados Unidos, Israel, como otros países del bloque occidental es que Irán ni ningún otro país que ellos consideran enemigos históricos se puedan hacer con material que sea disuasorio, ¿verdad? Para ese tipo de aspectos, no por una cuestión simplemente de las armas por sí mismos, sino por un tema de poder, ¿verdad? Ejercicio del poder puro y duro, que es lo que acá se está ejerciendo. Creo que con esto me quedo y agradecerles por el espacio. Y estaremos en contacto porque el conflicto tiende a escalar y merece siempre análisis fríos y profesionales como el que hemos tenido de su parte Brian Acuña, analista experto y es muy experto en Medio Oriente de la Universidad de las Américas allá en San José, en Costa Rica. Un abrazo. Gracias. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Es difícil llegar a una conclusión porque, como hemos dicho, el conflicto no ha hecho más que comenzar. La deriva del mismo es impredecible. Una guerra siempre se sabe cómo empieza, pero nunca cómo se acaba, definitivamente. El desarrollo y los actores los tenemos bien definidos. El factor China creo que es un punto coincidente como un elemento clave para atenuar el impacto del conflicto o para bien aumentarlo. En fin, Felipe. Ya, bueno, yo creo que una guerra tiene siempre un final abierto, ¿no?
Racionalmente se puede prever que esto va a terminar en algún momento sin que llegue una escalada nuclear, pero es posible que no tampoco. Veamos la crisis de los misiles, ¿no? Entonces, el factor irracional también siempre debe ser tomado en cuenta. La doctrina Sansón de Israel, ¿no? Todos, si yo no puedo, entonces nadie más va a poder, y los mando todos al... Sí, sí, no está bien. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y actores irracionales en este momento tenemos a Netanyahu, tenemos a Trump. Entonces, yo creo que esperemos esto termine en algún momento sin que lleguemos a la opción nuclear. Pero por la situación actual, a mí me preocupa mucho, ¿no? Está siempre esa ventana abierta. Dos, yo creo que eso también nos tiene que llevar a reflexionar desde nuestra situación concreta en la que nos encontramos. La importancia de los corredores logísticos, ¿no? Es necesario establecer, no está dicho, aunque bastantes rumores han aparecido en las redes sociales, el que Bolivia esté excluida del corredor ferroviario bioceánico, ¿no? Entre Brasil y Perú. Eso es algo que todavía se tiene que concretar. Me imagino que China está esperando que exista un nuevo gobierno, porque es necesario que haya eso. Cuando se dan este tipo de situaciones, el tener una cadena logística que nos conecte, todavía más en nuestro caso que somos un país mediterráneo, con los puertos marítimos, amortigua mucho los efectos de este tipo de eventos, ¿no? Los costos de transporte y todo lo demás. Segundo, ¿no? Nos está revelando también que somos crónicamente dependientes de los combustibles, de la energía. Vamos a tener una crisis ya en futuro, una crisis hídrica, el derretimiento de los glaciales, que no va a permitir, por ejemplo, que nosotros reemplacemos la matriz energética por energía hidroeléctrica, ¿no? Al menos como quisiésemos. El gas se está agotando, tenemos que comprar combustibles de afuera, incluso si los compramos de Venezuela hay un precio al respecto, tenemos la presión de bloqueo de Estados Unidos. Esas cosas tenemos que reflexionar, ¿no? Eso es, yo creo, lo que la guerra en este momento entre Irán, Israel, Estados Unidos e Israel, ¿no? Nos está enseñando para Bolivia, para nosotros que vivimos acá. Roberto Chambi. No, gracias Ramón. Ahora que estamos un poco en las aclaraciones, simplemente para el punto, porque es muy delicado, la Guardia Revolucionaria, la Sepandarán y los Basij están dentro de la Constitución iraní y no son fuerzas, como decía el compañero, paramilitares. Lo paramilitar va más allá de la norma, va más allá de la Constitución, entonces eso hay que aclarar. No son fuerzas paramilitares, sino son fuerzas que son parte de las fuerzas militares constituidas en la República Islámica de Irán. El otro tema, la gente se estará preguntando, ¿cómo allanamos la paz? ¿Cómo allanamos la paz? ¿Cómo allanamos la paz? Más allá de las posturas que hace un momento mencionaba. Y desde mi punto de vista, la única forma de que se allane la paz es precisamente de que las partes se sienten sin condiciones y ecuánimemente. Que ya no haya un apartheid nuclear. ¿Qué derecho tienen 7 u 8 naciones de producir o enriquecer uranio con fines medicinales y científicos? ¿Y por qué no podría hacerlo Bolivia? ¿Por qué no podría hacerlo Cuba? Brasil. ¿Por qué no podría ser Brasil? Etcétera, X país. O sea, no tenemos derecho, no somos parte de las Naciones Unidas, no somos un Estado con voto en el marco de las Naciones Unidas. O sea, ellos pueden y nosotros no. Ese es el tema más que apoyemos o no a Irán. El derecho legítimo de cada Estado. En ese marco se tienen que sentar las partes sin condiciones, sin ningún tipo de condiciones. Irán, esta mañana lo dijo el embajador, se ha sentado, en el 2015 se ha escrito ese tratado, el 2018 Trump lo ha roto, ha pateado el tablero y hoy pide negociaciones. Entonces, la humanidad necesita no condicionamientos, algo sincero entre las naciones, y ahí definitivamente tienen que ver mucho los estados para canalizar este tipo de conversaciones en el marco diplomático, pero sin condiciones, de cara al compromiso de la paz y la convivencia de las naciones. Don Samuel Montaño. Finalmente, 3 cosas. Primero, el Listo. hecho de que se trate de impedir a varios países el poder acceder a armamento nuclear, pero hay opciones. Es decir, no podemos fabricar, no podemos obtener un arma nuclear, pero sí podemos obtener el uranio empobrecido, que son residuos de las plantas nucleares en cualquier parte del mundo. Con ese uranio empobrecido, si bien no tienen una potencia para un arma nuclear, pero son suficientes como contaminantes a una bomba sucia y se puede usar. Y segundo, está el uso de las bombas famosas, las termobáricas, ya que cada vez crece más. La termobárica es una bomba entre las bombas convencionales y las armas nucleares. Ya tiene un relativo poder y tiene suficiente peso. Las primeras veces se utilizaron en Vietnam
ya para despejar áreas y demás. La segunda vez, acordarán, en abril de 2017, Donald Trump se atrevió a usar una bomba termobárica de gran potencia en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Barrieron con toda una aldea y no se ha permitido hasta el día de hoy que visite la prensa por las consecuencias. Por un lado, hay que ver eso. Por lo segundo, esto de las milicias en Irán, que la Guardia Republicana, que son terroristas, no, son una milicia, como la Guardia Nacional de Estados Unidos, que es una milicia entre la policía y el ejército norteamericano. Es una milicia, la Guardia Nacional, que es, digamos, una especie de apoyo de algo más de policía, que ahora está actuando en Los Ángeles, que no nos ha dado muchos resultados, y Donald Trump ordenó a los Marines entrar con una fuerza militar, ¿de acuerdo? Y finalmente, esto de evitar el uso de medios electrónicos en los misiles, o activarlos a cierta distancia, es el efecto Vietnam. Es decir, cuando los B-52, esos enormes bombarderos, bombardeaban Vietnam, y optaron la opción de que los vietnamitas esperaban los bombarderos, apagaban radares, pero disparaban los misiles. A cierta distancia se encendían los radares, activaban la cabeza electrónica del misil a pocos o un par de kilómetros de los aviones, y lograron derribar bastantes. Es el efecto Vietnam de cómo saber utilizar la parte electrónica en un misil. Todo avanza en todo, en la guerra, en la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Samuel Montaño es experto en defensa y en armamento, Roberto Chambi en relaciones internacionales, y lo propio es analista internacional Felipe Limarino. Con los tres es siempre un placer conversar. Esperemos que la semana que viene, pues muy bien, veremos. Estamos listos. ¿De largo alcance el conflicto? ¿Los tres coinciden? Es de largo alcance, y Sí. espero lo que hay voces que se están pronunciando nuevamente, Bill Clinton, que esperemos que el Pentágono sea lo suficientemente inteligente. Respetamos lo que es el señor Trump, pero no es el señor Trump analista, no es político, es empresario. Ya. Y su país no es un país, es Estados Unidos, sociedad anónima, es empresario. Entonces, que habla muchos, el mismo Bill Clinton, etcétera, etcétera, el mismo general Petraeus, que no cometan el error, entre comillas, de darle los códigos de lanzamiento de misiles a Donald Trump. No creo que lo esté, no creo Ojalá que lo que esté. no Espero que no no se lo dé. Espero que no. Al menos Roberto. no tiene autorización del Congreso Trump. Eso es importante. Y claro, No lo tiene. Todo, Bueno, todo alguien se debe lo puede tener pasar. en Estados Pero se Unidos. lo pasa. Se lo pasa, pero bueno, ya es una es otro señal, tema. ya es una señal de que, bueno, se quiere allanar todo ello, y esperemos que así sea. Gracias. Muchas Ramón. gracias a los tres, 10 de la mañana.